la cámara no haya sufrido daños por la caída que tuvo. Ahí me avisan si se apaga, no si se cae. Bueno, vamos a ver, todas las claves tenían las mismas preguntas, ¿verdad? El orden era lo que cambiaba. Entonces vamos para la parte 1. Aquí confundían bastante la estructura de repetición con la estructura repetitiva. Fíjense de que la clave para resolver este examen era ir poniendo lo que de verdad ya me podía. No me podían nada. Porque aquí, fíjense que aquí me han puesto para ahí. Era complicado poder responder la estructura de repetición con la estructura repetitiva. Y era que la estructura repetitiva, ¿cuál era la respuesta? Para la pregunta, estructura de repetición. Estructura de repetición. Eso es repetir la misma acción un número determinado o indeterminado de veces. Esa era la respuesta. La estructura de repetición era repetir la misma acción un número determinado o indeterminado de veces. Estructura de repetición. La selectiva simple. Sí, entonces. La estructura de control. Un único punto de entrada y un único punto de salida. La estructura selectiva múltiple, ahí mismo estaba, ahí es donde, esa es la que yo esperaba que pudieran decir, es un edificio múltiple, ¿verdad? Pero ya van a ver cuál es la que ocupaba. La estructura selectiva múltiple es ¿dónde está? La simúltiple, ¿verdad? Bien sencillo. Porque ahí mismo estaba la respuesta dentro de la pregunta, ¿verdad? El for se utiliza cuando necesitamos repetir una instrucción. Si se fijan, hay un juego, el while está de un lado y el for está del otro lado. Sí, entonces, si no. Es una estructura selectiva doble. El ciclo se realiza n veces. ¿Cuál era la respuesta? El número de veces que se va a repetir el ciclo. Es necesario tomar una decisión. La respuesta, bifurcación condicional. Es necesario tomar una decisión. Bifurcación condicional. Estructura repetitiva. Esa era el while, ¿verdad? Estructura repetitiva era el while.
y la estructura secuencial, una acción tras otra acción. La secuencial es una acción tras otra acción. Luego venía la parte 2. Lectura de 1 a n elementos. La respuesta, ciclo. Lectura de 1 a n elementos. La respuesta, ciclo. Simples, dobles y múltiples. Respuesta, estructura de decisión. El proceso puede repetirse numerosas veces. La respuesta, ninguno de los anteriores. Porque era repetición. Y ahí estaba hablando de selectivas anidadas, selectivas simples, selectivas múltiples y ninguno de los anteriores. La cual era la respuesta. 4. Permite que el diagrama de flujo se bifurque por dos ramas diferentes. Si no me le ponían selectiva doble, no sabemos qué significa dos. ¿Verdad? Este generalmente casi todos lo sacaron bastante bien, no bien del todo. Y después viene una pregunta que solo el que no la contestó le salió mal. Permite que el flujo del diagrama siga por un camino específico. ¿Cuáles eran las posibles respuestas? Estaba selectiva simple, selectiva doble, selectiva múltiple y todos los anteriores. Entonces, ¿cuál podía ser la respuesta? Cualquiera. Solo que no contestara, entonces estaba mal. ¿Por qué? En la selectiva simple, ¿permite que se vaya por una dirección o sí o no? ¿Niños? Que sigan por un camino específico. Por eso pierde el punto, hay un montón de cositas. Ok, estamos, vamos con el... Qué barbaridad. No pudo hacerlo bien. Veamos en el primero. Vamos a ver el for. Y era el de, haga un diagrama de flujo que valía el 20%, que lee el precio de 100 productos comprados por 100 clientes y que aplique descuento por las compras según la siguiente tabla. ¿Qué era lo primero que tenía que definir? Las variables. ¿Qué necesitaba? Una variable contador. ¿Y qué más necesitaba? Necesitaba una variable de compras. Solo esas dos variables. Mire, ¿y por qué no utiliza variables para no hay descuento? Es que ahí me está diciendo que eso voy a imprimir si se cumple la condición. O sea, eso va a ser constante. Entonces, eso era la primera parte, simplemente eso. Para el for. Luego venía el inicio. ¿Qué era lo que tenía que hacer ahí? Definir. Aquí es donde tenía que tener yo cuidado. Y poner desde y
igual, si yo no utilizo el 1, sino que no utilizo el 0, sino que el 1 le iba a poner desde igual 1 hasta, ¿cuánto era? 100, ¿verdad? En algunos cambiaba. Ahí en algunos cambia, algunos tenía 50, otros 75, en este tiene 100. ¿Ok? Entonces ya con eso ya tengo yo el for. El for va a comenzar a contar desde que i valga 1 hasta 100. Me podrían decir ahí, mire, y la niño con el celular. Me podrían decir, mire, y la inicialización del contador, ¿dónde la hace? Aquí la estoy haciendo, ¿verdad? Está ahí igual, desde igual 1 hasta ¿cuánto? Hasta 100. Cuando llegue a 100 se va a salir. Ok. Luego de aquí, ¿qué tenían que hacer? Simplemente leer las compras. Fíjense que no tenían que dibujar nada de estructura, sino que solo utilizar su cerebro. Y aquí vamos a leer las compras. Y aquí venía la pregunta. Y entonces algunos se decidieron a... Fíjense de que en estas estructuras una falla en cualquier parte de aquí es suficiente para que nos sirva. Pero yo les he ido tomando en cuenta algunas cosas y por eso es que tienen nota, no porque deberían de tener cero. Entonces, aquí lo primero que me tengo que ir es para la tabla. Entonces, para compra de menos de 25. Si eso es cierto, entonces voy a imprimir, no hay descuento. ¿Cuál era la palabra? Sí, no hay descuento. Ok, si esto no es cierto, vaya pues, silencio. ¿Qué es lo que me interesa preguntar ahí? Entre 25 y 50, ¿verdad? Pero para menores de 50 e iguales a 25, 5% de descuento. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago ahí? ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a poner? Para seque. Ya se complicó, ¿vale? Y puedo hacer esto. ¿Cuál es la máxima? Si C es menor que 50,
¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto le pongo? 5%. Es menor. ¿Estamos bien ahí? ¿O no? Si esto no es cierto, $10% de descuento. Parecido a la que no queríamos dibujar nada de esto. Aquí había un problema bien serio, ¿verdad? Cuando hiciera cualquiera de estas, iba a retornar aquí, suma 1, que era el problema que tenía el joven allá. Entonces yo aquí podía hacer también esto, porque él estaba seguro que había que contar. Entonces pues podía haber hecho esto también si él quería, y si no, dejarlo así, que yo así lo he tomado en cuenta, y aquí ponería igual a I más 1, ¿verdad? Entra aquí, ya evalúa, vale 2, va a dar la vuelta, y al final, cuando se cumpla que ya vale 101, se va a salir. Ahora, ¿está bien esto o está mal? ¿Qué podemos hacer? Analizar. ¿Qué dice? Para menores de 25 no hay descuento. Si C vale 25, ¿será menor que 25? No, ¿verdad? Entonces cabe, el igual cabe aquí, sin necesidad de hablar del igual. ¿Verdad? Llego aquí y pregunto, ¿50 es menor que 50? No, ¿verdad? Entonces, cabe aquí. El 50 cabe ahí en eso. O sea, ese es el análisis que tenía que hacer. ¿De qué otro? ¿De qué otro? ¿Ah? ¿Cómo? Pero se puede al revés. Es que este no está limitado a hacerlo así. No por eso, pero vaya, que primero puede ponerle que sea mayor que... Yo aquí puedo ponerle para ser mayores o iguales que 50, y aquí le voy a poner Mayor igual que 25. 10% de descuento, ¿verdad? Va. Para mayores o iguales que 50, sí, se va para allá. Luego se viene, no es igual, entonces aquí mayores o iguales que 25. Si eso es cierto, yo me vengo para acá y aquí le voy a poner, no, ahí estaba bien, ¿verdad? El 5%, y aquí no hay descuento. O sea, había dos formas de hacerlo. O de seguro podrá haber algo. Yo no sé por qué se les ocurrió poner acá en este, poner C igual a 25, C igual a C mayor que 25 o algo así por el estilo. No entiendo. Ahí está en la papeleta, búsquelo ahí, que ahí debe estar. Es bien exagerado cómo se complicaron la vida. Este caso, una tontera aquí. Mayor que 50, menor que 50, menos 5% de descuento.
mayor que 50, adentro del o sea, realmente no están entendiendo, por Dios. Pero si no preguntan, ¿y yo cómo voy a saber si saben o no saben? Cuando hago el examen me doy cuenta que no saben. Estamos mal. ¿Se entendió este? ¿Podía llevar este? Sí. Hubo uno que creo que lo puso. ¿Podía no llevarlo? También. Yo ya les había dicho que ahí se iba a contar. Que no se preocuparan, porque cuando codifiquen se van a dar cuenta que el for, él no le pide que le incremente en uno. Solo lo tengo que inicializar ahí arriba y después desde el for, desde ahí igual a tal hasta tal. Y ahí se va. Entonces, tenía dos respuestas. Mi respuesta favorita era la segunda. En el otro estaba esta estructura. Y aquí había un proceso. Y aquí se abría la estructura. Y aquí ya se leían los datos. Veamos cuáles eran las variables. Aquí le vamos a poner R y aquí le vamos a llamar variable de control. Luego aquí le vamos a poner a T, era años trabajados. Y aquí necesitábamos una variable que iba a ser el aumento. Pero además yo necesitaba saber a qué sueldo le iba a aplicar el aumento. ¿Verdad? Entonces esas son las variables que yo necesitaba. En casi la mayoría jamás me ocupan la variable de control. Entonces, si ya tenía, esta no se ve como que fuera proceso. Pero en el examen estaba perfecta, como estaba impresa. Ok, entonces, ya teníamos eso. ¿Qué es lo que voy a leer aquí? Aquí necesito leer los años trabajados y el sueldo. Algunos venían y me ponían el nombre. Y si ustedes leen el ejercicio, aquí dice que calcule e imprima el aumento. ¿Pide nombre ahí? ¿Ah? ¿Qué le quité? Esa variable, no la tachó. No, pero después creo que le puse sí. Vaya, son 4, me he puesto 8. Sí, pero no está la variable más importante. La variable no está. No, pero debe haber algo que no está, niño. Ok, ¿para qué era esto? Para inicializar la variable de control. Y aquí le iba a poner R igual así. Así de sencillo. R igual así. Y luego aquí iba a ser mientras R sea igual así.
sea, él iba a trabajar mientras RC fuera igual así. Incluso la papeleta tenía un pequeño error, que ahí decía, ¿verdad? Pero como era una estructura que yo la saqué de vicio, no le podía quitar de ninguna forma y ya no, ya dije yo, no, así lo voy a dejar. Pero si leen ahí y lo ponen así, como que en billete de a $50, uno han visto, de a 20, va, uno de a 20, entonces se torna ahí, ¿verdad? Y ya se lee ahí, hacer mientras R sea igual así. El que no lo ocupó la regó, pero si lo ocupaba aquí, pero aquí arriba no inicializaba, simplemente no lo había puesto eso. Y así, ¿por qué se pone así? ¿Ah? ¿Por qué se pone así? O sea, sí, que sí está, que sí se parece, ¿no? No, o sea, lo primero que hace la estructura es inicializar R igual así. Cuando entra aquí, va a evaluar. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale R? Sí. Ah, ok, entonces hago. Porque mientras R sea igual así, a 0. Pero sí se Luego viene, no, es que aquí le estoy dando. sí es, sí Aquí le estoy poniendo. Aquí le puedo poner cualquier otra cosa que yo quiera. Aquí yo le puedo poner lo que a mí se me antoje. Nada más que tengo que estar seguro que eso mismo voy a estar poniendo a la hora de leer eso. Porque después venía la pregunta. ¿Para cuántos? Este era para 8 años. Si tiene 3 años o menos de 8, no, mayor, si es igual o mayor de 8 años, entonces si el años trabajados es mayor o igual que 8, entonces decía aquí, vamos a hacer el aumento igual a S, que ya lo leí ahí, por 0.5. Y como a mí aquí solo me pedía imprimir el aumento. Luego, ¿cuál era el otro? Para los años trabajados mayores o iguales que 3, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a despedir por el gran aumento que estoy dando ahí. Y aquí voy a imprimir A. Dígame. Y si eso no es cierto, A va a ser igual a S por 0.02. Dígame. ¿Cómo? Yo le puse ahí arriba y variable de control de garantía. Ahí está instalado. Pero si yo le pongo, digamos, si le hubiera puesto R mayor que 0, se puede. Es que en este no es una decisión. Aquí en este punto no es una decisión. Aquí es
una variable, por eso se llama variable de control. ¿Qué significa? Va a controlar el flujo. Y la voy a detener hasta que yo cambie esa variable. Por eso es que yo no puedo poner que sea distinta de 0. No puedo utilizar eso. Esto es lo que hemos estado viendo, les he hecho videos, vienen los libros, incluso viene hasta en las estructuras en vicio, ¿verdad? Porque por eso está ahí. Ustedes lograron ver ahí dice, hacer mientras R sea igual así, ¿verdad? Ahí está. O sea, eso es lo que debemos de ocupar, porque eso es lo que yo les he enseñado aquí, eso es lo que está en los libros y eso es lo que yo les puse en los videos. ¿Qué esperaba yo? Eso, ¿verdad? Luego, así era el sencillo, y aquí venía una de los grandes cosas que les dio problemas. Ahí me volvían a querer leer lo mismo de aquí. Aquí voy a leer R. Si yo le pongo sí, o supónganse que yo le pongo cualquier cosa ahí menos sí, entonces él se va a salir porque va a evaluar que R ya no es sí. Con solo que yo de enter ya no es igual a sí. Va a evaluar que ya no es sí y se va a salir. Realmente la ventaja que ustedes tuvieron aquí, qué barbaridad, ya no puedo hacer un número 8. ¿Preguntas? Aquí no, si yo pude haber usado el menos, ¿verdad? Menos que 3. Y aquí, menos que 8. E igual me salía, ¿verdad? Igual como lo hice en la otra. Tenía esas dos formas de hacer. ¿Preguntas? ¿Qué va a dejar para hacerle preguntas? Esto era, ¿ves? Esto les dije yo que hicieran, pero imagínense. ¿Y cuántos ejercicios eran? 4 o 5. Y miren, ¿cuántos eran, niña? Allá tienen los niños que les puse un punto. ¿Cuántos eran? 5. Ella los entregó, fíjense, y saca buenas notas. Pero bien ordenaditos, bien hechitos. Mire esto, ¿qué diablos es esto? A saber, ¿cómo va a creer que yo voy a poderle poner aunque sea un puntito? Para mejorar el 2.6 que tiene aquí. Ya 3.6 no es lo mismo, ya un punto, van a ver más adelante cómo lo van a llorar. Bueno, nos vemos el jueves acá. Ojo, el que quiera revisión del examen, con mucho respeto, vayan allá a la oficina y con gusto yo los atiendo.